Hola, mi nombre es Jonathan Valdez, soy un aprendiz de 6 de TCN de Barranquilla, Santander, de la ficha 299-5446 de instrumentación y control. Y hoy les voy a hablar del capítulo 7 de esquemas básicos del telesquemario. Y pues primero les voy a hablar de un control de un contactor. Bueno, el sistema que permite activar o desactivar un contactor mediante señales de mando, utilizando dispositivos como pulsadores, relés térmicos y contactos auxiliares. Los, co- Los componentes básicos del circuito de mando. Bueno, primero son primeramente los pulsadores, son botones de encendido, normalmente abiertos, y apagados, que son normalmente cerrados. El contactor es un dispositivo electromagnético que cierra o abre un circuito de potencia. Los contactos auxiliares se usan para mantener el circuito activado, autorretención, el relé térmico que protege el motor contra sobrecargas, interrumpiendo el mando si hay exceso de corriente. Y los tipos de control están en manual, automático y a distancia. Y un funcionamiento típico es, pues, primero se pulsa el botón de marcha, activa la bobina del contactor. Dos, ve que el contactor cierra los contactos de potencia y se mantiene enclavado. El tercero es que el botón de paro o una señal de fallo interrumpe la alimentación del contactor. Tipos de control de un contactor. Está el control manual de un contactor, pues que es, se realiza únicamente mediante accionamiento directo por el operador. Los componentes son un pulsador de marcha, NA, un pulsador de paro, NC, contactor y contacto auxiliar para anclamiento. Y las aplicaciones son máquinas simples donde no se requiere automatización. Las ventajas es que es fácil de implementar. La limitación es que depende siempre de la intervención humana. El control automático de un contactor o automático y manual asociado, que es, pues el arranque y paro del contactor se realiza mediante señales automáticas, por sensores, temporizadores, relés, etcétera. Los, com- los componentes los componentes son un sensor, un temporizador, un relé programado y el contactor. La variación combinada. En muchos sistemas se permite seleccionar entre modo manual o automático mediante un selector. Las aplicaciones son sistemas de producción, bombas con control de nivel, ventiladores con termostato, y la ventaja es mayor eficiencia y menor intervención humana. Control manual y automático asociado de un contactor, que es, pues combina ambos métodos de control manual automático en los mismos circuitos. Su funcionamiento es un selector que permite alternar entre modo manual, con pulsadores, y modo automático, relojes o sensores. La, la ventaja es que tiene flexibilidad operativa según la necesidad, pruebas, mantenimiento o producción. Y un ejemplo sería pues un ventilador que puede encenderse manualmente o con un termostato según la temperatura. Control de dos contactores, que es un sistema de mando que permite operar dos contactores de forma coordinada, ya sea para cambiar entre dos fuentes de alimentación, dos motores o dos direcciones de un motor, como avance y retroceso. Los objetivos comunes es permitir la conmutación entre los dos modos de funcionamiento, evita el funcionamiento simultáneo de ambos contactores, un interbloqueo, y garantiza la seguridad y eficiencia del sistema. Una de las complicaciones típicas sería con el cambio de sentido de giro. Otro vendría siendo la colisión entre dos fuentes eléctricas y el otro vendría siendo el control de dos velocidades en motores de doble bobinado. Mm. Sistema de interbloqueo. Para evitar que ambos contactores se activen al mismo tiempo, lo que provocaría un cortocircuito o un fallo en el sistema, se utiliza un interbloqueo mecánico. Es una pieza física que impide
que el segundo contactor se cierre, que primero está activado, o un interbloqueo eléctrico, un uso de contactores auxiliares NC de cada contactor en el circuito de mando del otro. Un ejemplo básico de intervención de giro de un motor sería que un contactor de nombre K1 conecta el motor con el sentido de fase normal, giro a la derecha, y el contactor K2 invierte los fases del motor, giro a la izquierda. El circuito debe impedir que K1 y K2 estén activados al mismo tiempo. Alimentación del circuito de control. Pues un circuito de control puede conectarse directamente al mismo sistema de alimentación que el circuito de potencia, bien sea pues entre fases, entre una fase y el neutro. La conexión se realiza a las bornas específicas del seccionador, por ejemplo en Q1, haciendo que la alimentación esté en derivación al circuito de potencia. Los, los polos principales del seccionador cumplen la función de seccionamiento del circuito de control. Esta configuración facilita un control directo desde la fuente de alimentación principal, garantizando rapidez y simplicidad en el control del motor. Ahora la alimentación auxiliar del circuito de control. Esta se puede emplear con una fuente de alimentación auxiliar para el circuito de control, lo que puede ser la misma tensión que la del circuito de potencia o diferente. Para ello se utilizan bornas específicas como C1 y C2, que permiten conectar la fuente auxiliar entre distintas fases o entre una fase y el neutro. Esto es especialmente útil cuando las condiciones o normativas requieren separar circuitos o cuando la tensión del sistema principal no es adecuada para todos los controles. A la alimentación del circuito de control mediante transformador. Bueno, otra opción es utilizar un transformador que adapte la tensión de la red a un nivel adecuado para el circuito de control. Esto ofrece mayor seguridad de protección, ya que reduce la tensión en los componentes de control, minimizando riesgos en caso de fallos y facilitando el cumplimiento de normas de seguridad eléctrica, especialmente en sistemas de control más complejos en ambientes donde se requiere aislamiento adicional. La alimentación en corriente continua o rectificada. También es posible alimentar los circuitos de control mediante corriente continua en forma de señal rectificada. Esto permite, por ejemplo, en sistemas de control digital o señalización luminosa y acústica, que requieren pues corriente continua para su funcionamiento correcto. La utilización de fuentes en corriente continua facilita el control electrónico y puede integrarse con dispositivos como PLC, auto- autoacopladores y otros elementos digitales. Señalización. El automatismo, que es la señalización, es el conjunto de elementos que permiten informar visual o auditivamente sobre el estado pues, de un sistema eléctrico automatizado. Su propósito es convertir, indicar o confirmar condiciones de funcionamiento. Varias acciones del sistema. La señalización luminosa. Esto utiliza luces piloto, LED o bombillas de distintos colores, y cada color indica un estado diferente. O por ejemplo el verde, que significaría funcionamiento normal o marcha. El rojo para parar o fallo. Y el ámbar o amarillo para advertencia o espera. Y se instalan pues en tableros de control para que el operativo pueda ver en todo momento el estado del sistema. Ahora la señalización acústica. Esta utiliza zumbadores, sirenas o campanas. Pues emiten un sonido cuando se activa una determinada condición, por ejemplo, una alarma de sobrecarga o falta de fase.
y es útil en entornos donde el operador no tiene visibilidad directa del panel de control. La señalización luminosa y acústica combinada, pues esta emplea dispositivos que integran luz y sonido simultáneamente. Son muy eficaces para llamar la atención de manera inmediata, especialmente en situaciones de emergencia o riesgo. Un ejemplo sería pues una torre de señalización en una línea de producción con luces, zumbadores para indicar fallos de máquina. A los dispositivos de protección, que son, son componentes eléctricos cuya función es evitar daños en motores, instalaciones y personas frente a condiciones anormales como sobrecargas, cortocircuitos o pérdida de fase. Son esenciales para garantizar la seguridad y la durabilidad del sistema. La protección térmica, pues su objetivo es proteger al motor contra sobrecargas prolongadas. Utiliza relés térmicos que funcionan con un bimetal que se deforma por el calor generado por las corrientes excesivas. Si el motor pues consume más corriente de la nominal durante un tiempo, el relé actúa y abre el circuito para detenerlo. Es rearmable manual o automático. Una vez que se enfría, ah, es rearmable manual o automático una vez que se enfría. Y muy común en motores de jaula o ardilla. Ahora la protección contra el funcionamiento monofásico. Su objetivo es evitar que un motor trifásico funcione con una fase perdida. La pérdida de fase puede provocar un aumento de corriente en la fase restante, sobrecalentando el motor. Y este tipo de protección se incluye en algunos relés térmicos avanzados, que detectan desequilibrios de corriente. También puede lograrse con relés de vigilancia de fase o guardamotores trifásicos. Ahora la protección electromagnética. Su objetivo pues es proteger el sistema frente a cortocircuitos o picos bruscos de corriente. Funciona a través pues, de un relé electromagnético o disyuntor que abre el circuito inmediatamente cuando detecta una corriente excesiva repentina. Y se basa en el principio de la fuerza magnética generada por la alta corriente, que actúa sobre un mecanismo de disparo instantáneo, muy rápido y efectivo para evitar daños graves. Ahora les voy a hablar de un arranque de los motores de jaula. Este es un método fundamental para poner en marcha motores eléctricos de jaula de ardilla, que son los más comunes en aplicaciones industriales. La mayoría de estos arrancadores usan contactores, disyuntores y dispositivos de protección para gestionar el arranque y detener el motor de forma segura. Ahora, el arranque directo a un motor monofásico. Este consiste en conectar directamente el motor a la fuente de alimentación monofásica, usando un pulsador para activar el contactor. La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se realiza mediante dispositivos específicos, como fusibles o relés térmicos. Ahora el arranque directo de un motor trifásico. Este se realiza conectando el motor directamente a la red trifásica mediante un contactor. Tiene la ventaja de simpleza y bajo costo, aunque también provoca un pico importante de corriente al inicio. Se usan LED de protección, disyuntores y contactores, y es adecuado para cargas que no requieren un arranque suave. El arrancador inversor directo. Esto utiliza un inversor de frecuencia para controlar la velocidad del motor, permitiendo arranques suaves y controlados. Este método permite variar la velocidad y el par motor sin necesidad de cambiar las conexiones de la bobina, además de reducir esfuerzos mecánicos y picos de corriente. Hmm. Ahora el arranque o motor de arrollamiento repartido, Power Wheel. Este método emplea
un motor de bobinas divididas en diferentes partes o arrollamiento repartido, permitiendo arrancar en etapas o reducir la corriente de arranque. Generalmente, inicialmente se necesita solo una parte del bobinado y luego se conectan las otras para alcanzar la velocidad completa. El arrancador estrella triángulo. En este método clásico, el motor se conecta inicialmente en configuración estrella, que reduce la tensión y la corriente de arranque, y después cambia a triángulo para alcanzar su velocidad de trabajo. Es muy utilizado en motores de alta potencia y en aplicaciones donde se requiere reducir el esfuerzo mecánico y eléctrico durante el arranque. Ahora el arrancador inversor eh, estatórico. Utiliza un autotransformador junto con un inversor para controlar la velocidad, permitiendo arranques suaves en motores de alta potencia. Este método combina reducción de tensión y variación de frecuencia para el arranque y control del motor. Ahora el arrancador mediante autotransformación. Pues consiste en usar un autotransformador de cierta relación de transformación para reducir la tensión en el motor durante el arranque, disminuyendo así los picos de corriente y esfuerzos mecánicos. Luego se desconecta el autotransformador y el motor funciona a su máxima tensión. Ahora el arrancador inversor doble motor de dos velocidades en conexión da, LAN. En motores con conexiones DAS-Lander, los arrollamientos pueden configurarse fácilmente para alcanzar dos velocidades distintas. Se emplean contactores y relés para cambiar la conexión de los bobinados, logrando un arranque en una velocidad y cambio a la otra posteriormente. Estos métodos es útil en aplicaciones donde se requiere funcionamiento en dos velocidades distintas y control de arranque. Al arranque de los motores de anillos. ¿Qué son los motores de anillos? Estos son motores asíncronos trifásicos con rotor bobinado. A diferencia de los motores de jaula, su rotor no está en cortocircuito, sino que tienen anillos colectores conectados a resistencias externas por medio de escobillas. Esto permite controlar el arranque y mejorar el par motor. ¿Cómo se realiza el arranque? Pues durante el arranque se insertan resistencias externas en el rotor. Esto aumenta la impedancia del rotor, lo que disminuye la corriente de arranque y aumenta el par motor, ideal para cargas pesadas. Y a medida que el motor gana velocidad, se reducen progresivamente las resistencias hasta cortocircuitarlas, dejando el rotor en condiciones normales de funcionamiento. Al arranque rotórico de tres tiempos. ¿Qué es? Es un método de arranque escalonado del motor de anillos que utiliza tres niveles de resistencia en el rotor para controlar mejor la aceleración. Las fases del arranque. Pues en el primer tiempo, máxima resistencia conectada al rotor, menor corriente, alto para alto, par, alto para. El segundo tiempo, pues parte de la resistencia se elimina y aumenta gradual de velocidad. El tercer tiempo, pues se eliminan todas las resistencias y el rotor cortocircuitado. Este método permite un arranque progresivo con mejor control y del par y menor esfuerzo mecánico. El arrancador inversor rotórico de tres tiempos. Que pues es un sistema que combina el arranque progresivo de tres tiempos con la posibilidad de invertir el sentido de giro del motor. Pues cómo funciona. Esto utiliza contactores y resistencias rotóricas, que se reconfigura en tres etapas. Una vez que haya un sistema de inversión de fase en el estator o en el circuito del rotor, que permite cambiar el sentido de giro de forma segura. Y es ideal para máquinas reversibles como puentes grúa, elevadores o maquinaria pesada.
La alimentación mediante arrancar electrónico. ¿Qué es? Pues es un dispositivo que regula la tensión de alimentación del motor de forma progresiva, sin necesidad de escalonamientos o cambios de resistencia, y se usa para reducir la corriente de arranque y el esfuerzo mecánico. ¿Cómo funciona? Pues se utiliza semiconductores para controlar la tensión aplicada al motor en el arranque. La ventaja es que disminuye el golpe mecánico al arrancar, reduce la corriente de arranque sin perder par y aumenta la vida útil del motor y del sistema mecánico. Y es compacto y fácil de programar. Las aplicaciones vendrían siendo bombas, compresores, ventiladores, cintas transportadoras. Hmm. Era la alimentación mediante variador electrónico, variador de frecuencia o VFD. ¿Qué es? Pues es un dispositivo que modifica la frecuencia y la tensión de alimentación del motor para controlar su velocidad y forma continua y precisa. ¿Cómo funciona? Pues convierte la corriente alterna entra en corriente continua, rectificador. Luego reconvierte esa continua en una corriente alterna variable en frecuencia y tensión del inversor. Controla la velocidad del motor ajustando la frecuencia de salida y mantiene constante la relación tensión-frecuencia para asegurar un par constante. La ventaja es que el control preciso de la velocidad del motor, ahorro energético en aplicaciones de velocidad variable, reduce el desgaste mecánico para arranques suaves y permite la aceleración, frenado y cambio de giro programables. Las aplicaciones vendrían siendo HVAC, grúas, sensores, maquinarias CNC, transportadores, etcétera. Equipo de seguridad, ¿qué es? Pues en instalaciones eléctricas está compuesto por todos los dispositivos y elementos que protegen a las personas y a los equipos frente a fallos eléctricos, cortocircuitos, sobrecargas y otros riesgos operativos. Los componentes comunes serían interruptores automáticos, interruptores diferenciales, faros de emergencia, cercos y cercos o barreras físicas, y equipos de protección personal que menciono los EPPs. Las funciones pueden proteger al operario y a la instalación, también prevenir incendios o daños de equipos por fallas eléctricas y permitir una desconexión rápida en situaciones peligrosas. Y para terminar, el inversor de redes o inversor de fase o conmutación de redes. Pues este es un dispositivo que permite cambiar de forma segura entre dos fuentes de alimentación diferentes. Por ejemplo, una república y grupo electrógeno. O invertir el orden de fase en un motor trifásico para invertir su sentido de giro. Los tipos comunes vendrían siendo pues un inversor de fases que se utiliza para cambiar el sentido de giro de un motor asíncrono trifásico al invertir dos fases. El inversor de redes automático, ATS, que se detecta fallos en la red principal y cambia automáticamente a una fuente secundaria, grupo electrógeno, UPS, etc. Y el inversor manual, que requiere intervención del operador para hacer el cambio de red. Y sus usos principales, el sistema de respaldo eléctrico, hospitales, industrias, centro de datos, o el control de giro de motores, el mantenimiento programado sin interruptor del suministro. Bueno, esto sería todo por esta explicación de este capítulo. Muchas gracias.